Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Que hablar, Señor, y muevas lo que tengas que mover en nuestras vidas, Señor. Padre, con humildad te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones, Señor, y que seas tú, Señor, entronándote en el centro de él. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice, amén. Aleluya. Mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy continuamos la enseñanza, ¿verdad?, de el libro de Hechos. Hoy nos ubicamos en Hechos capítulo 5, versículo 12. Y como título lleva, hermanos, muchas señales y maravillas. Hechos capítulo 5, verso 12 dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados y espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mis hermanos, antes de introducirnos en esta preciosa enseñanza que el Señor nos va a hablar hoy, quiero que ustedes ahí en sus Biblias busquen
San Juan capítulo 14, porque tiene mucha relevancia San Juan con lo que vamos a tocar hoy, y es muy importante para que podamos entender qué es lo que estaba pasando en medio del pueblo, en medio de esta ciudad. San Juan capítulo 14, verso 2, hermanos, dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Dice el 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo vuelve a repetir el Señor, yo lo haré. Y lo afirma, la firma del Señor al final. Hoy arrancamos, hermanos, con esta hermosa y maravillosa promesa que el Maestro ya días le había regalado a sus discípulos. Hoy arrancamos con esta promesa que el Señor nos había dado a nosotros y que no es desconocida para los que estamos acá. Casi yo creo que todos sabemos que al acercarnos a Dios tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Todos sabemos que cuando le pedimos a Él y lo hacemos en el nombre de Jesús, los cielos se abren automáticamente, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y fíjense, hermanos, que ya a ratos se había comenzado a cumplir esta promesa en la vida de los apóstoles. Ellos cada día, hermanos, experimentaban maravillas en el Espíritu Santo, estaban llenos de su Espíritu Santo, las cosas que el Espíritu Santo estaban haciendo a través de sus vidas, porque ellos eran vidas que sí le creían a Dios, eran vidas que sí se habían aferrado a esa promesa. Porque fíjense, hermanos, que hay un requisito a través de la promesa que acabamos de leer, y el requisito es creer. Hermanos, creer, y creer significa, hermanos, estar convencido de algo, y tiene como sustantivo, según el griego pistis, que traducido es fe. O sea que fe y creer, hermanos, son dos palabras que tienen que representar la vida de un cristiano, y tristemente, difícilmente lo llevamos de la mano. Llegamos a creer, caminamos unas cuantas cuadras, unas cuantas millas, y de repente llegó la tormenta, llegó la situación y nuestra fe se nos apagó. Llegamos a creer después de un culto, pero cuando llegamos a vivir la semana y llegamos a enfrentar los problemas, dejamos apagar o matar la fe que teníamos hacia la palabra del Señor. A esa palabra que Él nos dice, yo estoy contigo. A esa palabra que dice, pídeme y yo te lo voy a dar en el nombre de Jesús. Entonces dejamos y nos desconectamos, y fíjense, hermanos, que los discípulos este no era el caso de los discípulos. Los discípulos lo vivieron, los discípulos lo creyeron y lo comenzaron a experimentar, a poner por obra en sus vidas. Entonces, abiertamente y con confianza, podemos decir, hermanos, que los discípulos estaban viviendo en Hechos capítulo 5 lo que el Maestro les había dado, lo que el Maestro les había pedido, una vida completamente guiada y acompañada por la fe. Ellos ya andaban por fe y no por vista, que es la manera, es la forma en la que un cristiano debería de caminar, creyéndole totalmente a Dios, a ciegas. Esa es la forma en la que un cristiano tiene que caminar, no viendo su bolsa. Hay que matricular al niño y no sé cómo voy a hacer. Mira, chequemos la bolsa para ver hasta dónde nos alcanza y meterlo en esa escuela. Estás viendo tu bolsa. Es que hay que arroparnos hasta donde podamos. Es cierto, hermanos, pero orémosle a Dios y Él nos va a proveer los sueños, los anhelos que dice Salmo que hay en nuestros corazones. Le hemos dejado de creer a Dios porque hemos dejado de estar viendo al cielo y estamos viendo otras cosas. Estamos viendo a nuestro alrededor, estamos viendo el sistema del mundo que apaga cada vez la fe del cristiano, la mata, la aplasta, y nosotros nos vamos juntamente con ellos. Entonces, eso no lo quiere Dios para con nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos imposibles en nuestras vidas. Ojo, ¿lo oyeron? Que lo vivamos. No solo se trata de creer, Dios quiere que lo vivamos, que nos montemos en ese caballo y andemos por ese camino. Pero muchas veces nuestra fe se ve aplastada, hermanos, por cualquier situación, porque tal vez mi cuenta de banco no hay ni 100 lempiras, porque tal vez no tengo trabajo. Muchas veces nuestra fe se ve aplastada, vuelvo y les digo, por el sistema del mundo. ¿Saben qué es lo hermoso de todo esto en la vida de los apóstoles, hermanos? Que la llenura del Espíritu Santo en sus vidas tomaba cada día más fuerza. Eso para ellos significaba una sola cosa:
vamos a aprovechar al máximo el estar llenos de Dios. Vivían lo que predicaban. El Espíritu Santo moraba en la vida de ellos, y esa palabra morar, hermanos, significa habitar, residir en un lugar. Y eso es lo que hacía el Espíritu Santo en ellos. Moraba desde el día de Pentecostés. Yo llego a un lado y ahí me quedo. ¿Por qué? Porque ellos quieren y me tratan bien. Es la forma en la que nosotros recibimos al Espíritu Santo, y de ahí para allá lo que yo hago en mi vida, permanecerá el Espíritu Santo. Esa palabra morar, hermanos, es importantísima, y hoy vamos a aprender por qué. Porque fíjense que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios era visto como una fuerza divina que dotaba a individuos o grupos con poder y habilidades especiales, o con sabiduría para cumplir misiones específicas. No es que permanecía el Espíritu Santo. Miren, cuando finalizaba el Espíritu Santo la misión en la vida de esa persona, inmediatamente ascendía. Ojo, les estoy hablando antes del día de Pentecostés. Cuando terminaba la misión, el Espíritu Santo de nuevo ascendía a Dios y volvía al cielo. Dios seleccionaba, hermanos, a individuos de forma temporal para poder dotarlos, como les decía al inicio. Tales ejemplos, podemos tomar el ejemplo de Josué. Josué, hijo de Nun, hermanos, ustedes se acuerdan de Josué, era el sucesor de Moisés. Y dice en Números capítulo 27, verso 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. El favor de Dios, hermanos, estaba en la persona, y inmediatamente cuando ese favor de Dios estaba en la persona, Dios depositaba de su espíritu en ellos. Pero cuando ya no estaba el favor de Dios, porque también sucedía, cuando ya no estaba el favor de Dios, el Espíritu de Dios se apartaba. Y también tenemos un ejemplo clásico de lo que les estoy diciendo, y está en Primera de Samuel, versículo 16, verso 14, que es Saúl. Dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, hermanos, estamos conscientes que el Espíritu Santo antes de Pentecostés no moraba en la persona, sino que era una visitación en la vida de la persona. Lo mismo sucedió con Sansón, lo mismo sucedió con David, con Gedeón, etcétera, etcétera. Y Dios lo hacía para cumplir una misión, o para capacitar con sabiduría a la persona, porque hasta también tener sabiduría es muestra de una persona que está llena del Espíritu Santo. Tales casos como Bezaleel en Éxodo capítulo 31. Dice así, versículo 2: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Bezaleel, hermanos, fue lleno para hacer parte de la obra relacionada con el tabernáculo de Dios en aquel momento. Lo pudimos leer. Dios también enviaba el Espíritu Santo para dotarte, para llenarte de sabiduría, para que pudieras hacer ciertas cosas con eficacia, con perfección. Por eso lo hacía el Señor. El Espíritu Santo, hermanos de Dios, llegaba momentáneamente, como les decía, para cumplir tareas, y ascendía. Pero hoy en Hechos capítulo 5 ya no era así. Hermanos, desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios llegó para quedarse, llegó para habitar, llegó para morar en personas cuyos corazones le creen a Dios y confiesan la obra de Cristo en sus vidas. Personas dispuestas a servirles, hermanos, tales casos como lo acabamos de ver, ¿verdad? En la vida, ¿verdad?, de los apóstoles. Porque Dios, hermanos, dice su palabra que anda buscando adoradores. Gente que le crea, gente que anhele de Él. Eso significa, hermanos, para el que no entendió, ¿verdad?, que yo debo de caminar en santidad. La santidad debe de representarme, y santidad significa apartado, hermano. ¿Y de qué me debo de apartar? Del mundo, hermanos. Cuando un cristiano recibe a Cristo, camina en santidad, y santidad significa alguien que decidió apartarse de todo lo que el mundo te ofrece para separarte de Cristo.
Esa era la forma en la que los apóstoles comenzaron a vivir su vida desde que ellos siguieron al maestro. Y ojo, cuando siguieron al maestro, había muchas cosas que tenían que ir cambiando. Y aun cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios, todavía no es que eran perfectos, había muchas cosas, pero ellos ya habían tomado una decisión de seguir a Cristo y no volver atrás. Porque esa es la decisión que toma el cristiano. Yo sigo a Cristo y no regreso para atrás. Hoy, hermanos, vamos a estudiar 4 puntos importantes para la vida de un cristiano. Y el primero es la unanimidad. La unanimidad, hermanos, que ya lo había explicado el pastor, que Camel también lo explicó muy bien, que significa, como hemos aprendido, estar de acuerdo, tener una misma mentalidad, tener una misma voluntad, todos en un mismo amor, porque es algo del corazón. Saben, hermanos, que yo no iba a mencionarles este punto. Se lo mencionaba a mi esposa cuando yo realizaba la prédica, pero fíjense que, porque ya les habían ondeado bastante, pero fíjense que el Señor me incomodó bastante en este punto. Tanto que me llevó a escribir sobre de él y entendí, hermanos, que hay algo que el Señor personalmente quiere tratar con más de alguno de ustedes y tiene que ver con el amor, el cual, hermanos, es el vínculo perfecto de un cristiano. Es una carta de presentación, el amor para un cristiano. Si ustedes en algún momento de su vida, antes de conocer a Cristo, conocieron a algún cristiano en su vida, ojo, cristiano, y cuando ustedes dijeron, qué doñita, o cuánto amor desprende esa doñita, o wow, ese vecino, wow, cuando yo estoy con él, qué paz la que desprende, cuando me habla, yo quisiera quedarme todos los días platicando con él. Todos en algún momento nos topamos con un cristiano que de verdad nos impactaba el amor que emanaba dentro de su corazón. Amos capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hasta en el capítulo de hoy, hermanos, una vez más, Dios nos muestra que el amor era algo que caracterizaba a esta iglesia también de Hechos. Ya era parte de en la vida de ellos, y no se trata que no tenían conflictos. Claro que no, mi hermano, si lo vimos en la prédica anterior del pastor, donde nos hablaba de Ananías y Zafira, una pareja que trajo conflictos a la congregación, y nos menciona ese conflicto, pero les aseguro que tuvieron muchos más problemas como congregación, porque no hay iglesia perfecta, porque ellas están llenas de personas, y cuando entramos nosotros como personas se volvió un caos, porque nosotros estamos llenos de soberbia, de ego, de altivez. Nosotros somos conflictivos, nosotros somos problemáticos, y lo que hacemos es cargar de la vida del que sí quiere acercarse a Dios, del que quiere permanecer y hacer algo bueno para su vida. Hermanos, entonces esta iglesia sí tenía conflictos, pero lo que pasaba es que al presentarse un conflicto en la vida de ellos, el amor de Dios que habitaba en sus corazones era más grande, como para poder solucionar y seguir adelante, seguir avanzando, como para poder quedarse estancado. El amor de Dios en ellos golpeaba tanto sus corazones, los compungía tanto, que el único deseo, que lo único que importaba en la vida de ellos era seguir creciendo en el reino de Dios, seguir caminando, seguir avanzando en la obra de Cristo. Ese era el deseo que tenía esta iglesia dentro de su corazón. Por eso cuando se presentaban los conflictos no eran derrumbados, no se escuchaba en la Biblia, cerró tal iglesia, o es que no, vieras qué relajo se armó. No se escuchaba ese relajo. Porque el amor de Cristo que habitaba en quienes lo dirigían, en quienes estaban compenetrados con la misión, era tan grande que avanzaban, no le paraban de bola a estos detalles. Lo que hacían es que les ponían mano dura, y si no querían cambiar, pues váyanse de aquí, no nos sirven, porque no quieren meterse en lleno, porque no quieren empaparse de Dios. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo de Dios es uno en nuestras vidas. Lo mismo que tengo yo cuando recibí a Cristo, lo tiene mi hermano Byron, que también lo recibió, y es el Espíritu Santo de Dios. Es un mismo sentir, es un mismo Espíritu Santo. Algo contrario a ello sería división, y el único divisor que nosotros leemos en la palabra es Satanás. No hay nadie más. Satanás llega a dividir lo que Dios forma, a destruir lo que Dios va creando en tu vida. Eso es el trabajo de Satanás. Y hoy, hermanos,
ondeo en este punto de la unanimidad con respecto a la iglesia. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, se ha llenado de conflictos internos. La iglesia de Cristo está estancada en el propósito, y no por Dios, sino por nosotros, porque vivimos algo contrario, porque nos hemos enfriado en el amor, y sin amor, hermanos, es difícil podernos enfocar en una misma dirección. Sin amor es difícil que yo pueda estar compenetrado en el propósito de Cristo que quiere o que tiene para la iglesia. Es muy difícil poder avanzar. Miren, hermanos, todo lo que los apóstoles habían vivido en su peregrinar, hermanos, el avance, los milagros, el favor de Dios en su vida, eran porque estaban en una conexión, y esa conexión que tenían unos con otros era porque el Espíritu de Dios habitaba en ellos. Entonces, si el Espíritu de Dios no habita en una persona y esta persona comienza a crear conflicto, hermanos, de verdad es una persona que simple y sencillamente solo llegó con la decisión de sentarse y no crecer en su vida, y lo vamos a ver más adelante, porque nuestro enfoque tiene que ser diferente. En los apóstoles había una conexión, y vuelvo y se lo digo, el Espíritu Santo la realizaba en sus vidas desde que llegó a sus corazones. No me imagino yo uno de los apóstoles diciéndole: estos manes tan locos, vamos a estar encerrados siempre ahí. No, hombre, vámonos, vamos a hacer algo diferente. Vamos. No me imagino, ese apóstol, si se hubiera levantado, no hubiera visto lo que los demás sí pudieron ver, porque los demás sí vivían exactamente compenetrados en la misión, en el propósito. ¿Cuál es el punto? Y aquí quiero llegar, hermanos. El punto es, hermanos, aprender a sanar. El punto es que debemos de aprender a acercarnos a Dios, porque entre más lleno de Dios esté yo, entre más llena de Dios esté tu vida, cuando aparezcan estos problemas, estos conflictos, no te van a mover, hermanos, no te van a disparar como cristianos, sino que vas a verlos como bichos raros y vas a seguir avanzando. No vas a dejar que nada detenga el avance que Cristo quiere hacer en tu corazón y el que quiere hacer para la iglesia. Hermanos, ¿se imaginan cómo puedo yo venir, hermanos, a la casa de Dios y venir a presentarle un servicio si llevo quizás un mes de no hablarle a Obed? ¿Se imaginan? Y yo vengo acá, hermanitos, hay que de verdad tener amor entre hermanos y entregarse, y llevo un mes de no hablarle a Obed. ¿Se imaginan, hermanos, yo venir acá a adorar a Dios y a levantar mis manos y a gritar a todo pulmón, hermanos, las alabanzas, si tal vez desde ya ratos me cae mal Hazy? ¿Se imaginan? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo yo espero que Dios resuelva mis conflictos, mis situaciones en mi vida, si de verdad no me puedo conectar en la misión que Él quiere o que Él tiene para la iglesia, porque odio a los pastores, porque no me caen bien los diáconos, o sea, no los logro tolerar? Es que yo creo que es la sangre, dicen algunos. ¿Han escuchado ese comentario? Es la sangre, dice yo. No sé, que no puedo estar con el hermano porque cuando llegue la sangre. No, hermanos, no es la sangre, es que ya rato se fue Dios de tu vida. El problema que tienes es ausencia de Dios gigantesco y que debe de ser tratado. Ese es el problema que de verdad debes de tratar, no es la sangre. Y hoy en día, hermanos, la iglesia no avanza porque está atrapada en conflictos ministeriales, guerras de poder, como lo llamo yo, y es algo tonto y banal, hermanos, porque están como los hijos del trueno. En la Biblia, cuando ustedes leen, estaban peleando posiciones, quién quiere tener mejor jerarquía, quién quiere, estaban en ese conflicto y se estancaban, y cuando llegamos nosotros a esa instancia, no avanzamos en el evangelio, porque llegamos a la iglesia y decimos: es que no me llega porque aquel lo hace mejor que yo y me da envidia. Es que no me gusta porque se equivoca demasiado y debería de hacerlo perfecto y no sé. Es que no me gusta cómo dirige, no me gusta cómo me ve. Es que no me agradó que el pastor escogiera a X persona como autoridad. Entonces comenzamos a meter nuestras vidas en conflictos por nosotros mismos. No porque Dios haya decidido así, no. Nosotros decidimos de esa forma. Y hermanos, escúchame bien, Dios jamás se va a manifestar, lo repito, jamás se va a manifestar en una vida que ha aprendido a guardar rencor. Jamás se va a manifestar en una vida que ha aprendido a armar este tipo de conflictos o realizar este tipo de problemáticas dentro de la iglesia. Si no te recibe ni la ofrenda, ¿qué te hace pensar que lo demás sí te lo va a recibir? Y muchos acá, hermanos, llegan y dicen: estoy esperando por mi milagro, y levantan las manos, y cuando el predicador o la hermana de alabanza dice: ¿y cuántos quieran recibir su milagro? Y
¡ay! ¡Aleluya! Y si se pudieran saltar, deshacían, lo van a hacer. Y tal vez están en medio de todo este relajo. Y cuando el pastor pregunta, ¿y cuántos van para el cielo? Miren, hay un montón de manos levantadas y están en medio de estos relajos dentro de la congregación. Y yo creo que no han llegado a analizar de verdad lo que están haciendo, porque hermanos, si Cristo viniera, tú que estás aquí, que estás en medio de estos relajos, si Cristo viniera ahorita, ¿te imaginas quedarte por tremenda estupidez? ¿Te imaginas que arruinar tu evangelio, todo tu peregrinar, que viviste oprobio, viviste persecución por amor a Cristo, y perder tu salvación porque decidiste guardar rencor en tu corazón? ¿Te imaginas si Cristo llegara al salir de aquí, tú decidiste, me voy a ir yo, igual me da igual lo que el hermano habla? ¿Te imaginas? ¿Valdrá la pena a nosotros cargar nuestros corazones de esa forma? Debemos, hermanos, de verdad pensar y analizar este tipo de cosas, porque muchas veces, hermanos, no lo hacemos. Vivimos aplastando al hermano cuantas veces yo quiero, me lo llevo por enfrente cuantas veces yo quiera, y en vez de conectarme al propósito de Dios, no lo hago. Y no me basta con eso, sino que llego y aplasto y también evito que mi hermano se conecte a la misión y al propósito de la iglesia, porque llego a hacerle la vida imposible. Me volví el diablo de la iglesia. Y no debería de ser así. Debemos de reconciliarnos con el Señor, es cierto, pero primero reconcíliate con tu hermano, porque tu oración no va a pasar ni del techo. Y hay muchos que se ponen a orar de esta forma y tu oración no va a ser escuchada, hermanos. Miren, hermanos, no hay nada más hermoso en esta vida que caminar con el corazón limpio, con el pecho desahogado. Cuando tú quieras identificar si tienes algo contra alguien, al solo verlo entrar por la puerta, tú vas a sentir ese cosquilleo. Y no son mariposas en el estómago, como dicen, ¿va? No, un cosquillo ahí en el pechito, ahí cerca, ahí en el corazón, donde ya dice, ay, ya viene aquel, ay, que ya llegó, y comenzamos exactamente. Entonces, cuando estamos en esto, hermanos, mira, debemos de entender que ya estamos empezándonos a contaminar, y tu pecho no es baúl para estar guardando este tipo de cosas. Así que, hermanos, de verdad, pilas, porque esta es la tercera vez que Dios toca este punto desde que se habló el libro de Hechos, acerca de la unanimidad, acerca del amor, acerca de estas cosas que estamos tocando hoy. Y si tú no le has puesto mano, hermano, te vas a meter a un problema con Dios. Es la tercera vez que Dios te menciona esto, y si tú sigues haciendo caso omiso, después no te vayas a quejar. Porque cuando comienza tu cielo a ponerse gris, hermanos, lo primero que hacemos es culpar a Dios. Y no es así, hermanos. Nosotros somos los culpables de las cosas que vivimos. El segundo punto de esta noche, hermanos, tienes que entender, hermanos, que quien no tiene a Dios, le será difícil caminar con quien sí lo tengan. Lo echaron de ver, versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevió a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Hermanos, ¿cuál era la diferencia que tenían los apóstoles en este momento ya? Que estaban llenos del Espíritu Santo. Esa era la diferencia. En el cristianismo, hermanos, cuando tú recibes a Cristo suceden dos cosas. Apréndetelas. Número uno, hermanos, te empapas, te sumerges, te llenas de Dios, tal caso como los apóstoles estaban llenos de Dios. Y número dos, hermanos, te conformas quedándote en una silla como un espectador mientras ves a los demás avanzar a pasos agigantados. Y ojo, eso puede traer consigo amargura. La diferencia entre uno y otro, hermano, es que el que se sumerge cada día vive aventuras innumerables en su pequeña vida. Ustedes lo pudieron ver en la vida de los apóstoles. Después de ser llenos del poder dunámico de Dios, sus vidas jamás volvieron a ser comunes y corrientes. Se llenaron, es cierto, de problemas, de persecución, de rechazos, pero también habían señales, maravillas, milagros, porque donde hay mucha oposición, también hay gran bendición, hermanos. Y estas maravillas, hermanos, eran tan fuertes y tan evidentes en la vida de ellos, tan significativas, tan emocionantes, que lo primero que eran los problemas, las persecuciones, etcétera, etcétera, no pesaba más que lo segundo que ellos estaban viviendo.
no pesaba más. Ellos solo querían llenarse más y más de Dios, crecer, avanzar. Era el vivo amor de Dios en sus vidas, tales como cuando tú lo recibiste por primera vez, que querías llegar temprano, que querías servir en todo lo que pudieras, que si te mandaban allá a 10 cuadras a predicar, lo ibas a hacer. Era el mismo amor, solo que con la diferencia que en ellos no se apagó. Que siguieron, que avanzaron, que crecieron. ¿Por qué no se apagó en ellos y en ti sí? Porque simple y sencillamente dejaste de buscar a Dios, dejaste que tu vida caera en rutina. Y hermanos, quien vive para Dios, su vida jamás volverá a ser rutinaria, su vida jamás será hueca, vacía, jamás volverá a ser igual, nunca lo será. En cambio, hermanos, un espectador no avanza, no crece. Tarde o temprano una tormenta lo va a llegar a derribar y preferirá volver atrás, donde según sus pensamientos nunca debió de salir de ahí. ¿Cuántos han escuchado en algún momento alguna persona? Y es que desde que llegué a la iglesia se me llenó mi vida de problemas. Y aquí estoy mejor en el mundo, aquí déjame. No me prediques, aquí estoy tranquilo. Y es que, hermanos, el mundo, hermanos, no te va a fastidiar cuando tú estás en él, porque ahí no le estorbas aquí. Cuando tú comienzas a buscar a Cristo, cuando tú comienzas a sumergirte en Dios, entonces el espectador tarde o temprano será derribado. Y dice Mateo capítulo 7, para que ustedes puedan comprobarlo, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, esa palabra no las hace. O sea, que quien practica estas palabras, quien no las pone por obra, tarde o temprano, hermanos, quien solo escucha y es un oidor olvidadizo, tarde o temprano, hermanos, se vendrá abajo. Tarde o temprano se derribará. Y lo dice Dios aquí en medio de este versículo que acabamos de leer. Hermanos, aprendamos a edificar sobre la roca, porque eso es lo que quiere Cristo. Pablo decía que no debemos de conformarnos a este tiempo, sino que debemos de renovar, transformar nuestro entendimiento para vivir en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Prosperar primero en mi alma. Esa es la voluntad de Dios. Primero el reino de Dios, primero crezco, primero avanzo. Ese es el deseo de Dios, no que vengamos y nos sentemos como espectadores. Yo me recuerdo cuando llegamos con mi esposa a esta iglesia, recuerdo a nuestra hermanita Luz, que ya está en el cielo, y recuerdo que cuando llegamos nos acercó. Nosotros veníamos de otra iglesia, yo era servidor activo de la otra iglesia, pero mi esposa no, y yo le dije, mira, vamos a llegar a esa iglesia, pero en cuanto lleguemos, solo vamos a estar viendo, es un estudio bíblico, tenemos que escuchar, aprender, ahorita no vamos a servir, por lo menos 1 o 2 años. Y recuerdo que la hermana Luz se nos acercó y nos dice, los invito al martes de trabajo, todos los martes de cada mes hacemos la reunión de trabajo, los invito. No, hermana, le digo, es que nosotros venimos a aprender todavía y después, hermana, vamos. Y recuerdo que un martes de oración que nosotros llegamos, la hermana estaba orando y decía, Señor, te pido, Padre, también por aquellos hermanos que vienen llegando, Señor, que dicen que ahorita no vamos a servir, Señor, y que tal vez tienen que servir, Señor, que no estén ahí sentados en una silla calentando, que sirvan. Y nosotros ahí parados, y aquí, que sirvan. No le faltó ponernos la mano y decir, reciban. Y al siguiente reunión nos anotamos mejor. Porque, hermanos, el agua estancada apesta. Nadie quiere tenerla cerca a causa de su hedor. Y eso es lo que sucede con un espectador. No vas a dar fruto. No das fruto, cuesta dar fruto. ¿Por qué? Porque no hay, mire, el servicio lo que hace es que te da un sentido primero de amor, lo hacemos por amor a Cristo. Y segundo, te da ese sentido de responsabilidad donde sabes que cuando vienes a servir acá, tenemos que prepararnos, tenemos que estar bien con el Señor. Entonces, esas cosas nos conectan y nos unen al Señor. Y hay un versículo que lo mencionaba el hermano, lo enviaba el pastor al grupo y dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, dice Corintios. Para el cristiano no es una opción retroceder, mis hermanos. No debe de estar dentro de nuestros itinerarios por sí o como planes. Hermanos, tienes que preocuparte por crecer, incorporarte en un ministerio, recoger sillas, hermanos, puedes hacerlo.
Puedes abocarte a los pastores y decirle: pastores, me gustaría servir, tengo el anhelo, siento el deseo de servir, pero no seas más un espectador, hermanos. Sabes, hermano, para aterrizar con este punto, ¿cuál es el problema del espectador? Que vivirá el resto de su vida contando el testimonio y las maravillas que Dios hace en la vida de los demás, pero difícilmente podrá contar los propios, porque decidió su vida vivirla en una silla y en cuatro paredes. No pudo vivir más allá que eso, no pudo experimentar más que eso. Entonces, hermanos, no seamos espectadores. El punto número 3 de esta noche, hermanos, dice que contaban con un respaldo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 14. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces, hermanos, lo sabemos porque crecían, aumentaban cada día más. Fíjense que cuando nosotros nos movimos a esta iglesia, aquí donde estamos en este local, este templo provisional, porque estamos construyendo el nuevo templo, gloria a Dios. Y fíjense que cuando nos ubicamos acá, muchos hermanos, muchos esperaban la caída y esperaban exactamente el cierre de la misma iglesia. Fíjense, muchos esperaban de que no siguiera la iglesia. Hoy sí se fue esa iglesia, hoy sí ya no avanzó más, hoy sí quebró esa iglesia. Y fíjense, hermanos, que el respaldo de Dios para con sus hijos es eminente. El respaldo de Dios para con el pastor de esta congregación fue el crecimiento. Miren cómo está la iglesia. Creció la iglesia, siguió avanzando. En el camino, claro que se quedaron muchos, siempre sucede. Que el Señor tenga misericordia de ellos, que puedan correr de nuevo a Dios y que se preocupen por establecerse y avanzar en el reino, que es lo único que importa. Pero los demás aquí estamos como los apóstoles, en un ministerio que avanza, en un ministerio que no se detiene, en un ministerio que su única misión es el cielo. Y así debe de ser, hermanos. ¿Por qué, hermanos, Dios respalda, o cómo Dios respalda mi vida cuando yo decido seguirlo, cuando yo decido creerlo, cuando yo soy obediente? Porque eso es lo que hace Dios en una vida que le cree, lo respalda. Por ejemplo, Abraham, hermano, sale de la casa de sus padres, salió sin nada. Abraham sale solamente con la fe puesta en el cielo, puesta en Dios, la obediencia de seguirlo y salir de aquella casa de sus padres. ¿Y cuál fue el respaldo de Dios para con Abraham, hermano? Sencillo: le dio fertilidad a su esposa, lo llenó, hermanos, cada día más de fe, lo llenó de posesiones, lo hizo el hombre más millonario y lo volvió padre de la fe. Cuando tú dejas que Dios dirija tu vida, créeme, te impactarán los resultados. Te impactará lo que Dios hace a través de una vida que sí ha decidido creerle, hermanos. Otro ejemplo es Jacob. Jacob, hermano, Jacob. Cuando Jacob, hermanos, llega a la casa de Labán, huyendo de su hermano, llegó sin nada, hermanos. Pero cuando Dios le dice: mi hijo, es hora de irnos. Ya tienes aquí bastante tiempo, ya es hora de moverse, vámonos para tu tierra. Tienes que encontrarte con tu hermano y tienes que hacer la paz con tu hermano. ¿Cómo salió Jacob de ahí después de haber llegado sin nada? Miren, no solo salió con plata y con criados, sino también salió con esposa. Salió casado de aquel lugar. Dios se encarga exactamente de la vida del que le cree. Otro ejemplo, Daniel. Daniel, hermano, llega, y es uno de los ejemplos que me encanta, porque Daniel llega como prisionero a Babilonia. ¿Cómo fue la estadía de Daniel? Miren, Daniel era un muchacho íntegro, lleno de Dios, y se convirtió en el hombre más influyente e importante en Babilonia. Esto hace con Dios, vuelvo y se lo repito, con vidas que han determinado confiar en Él. Eso es lo que hace Dios. Te respalda, te lleva más. Llegaron problemas, no te preocupes, no te asustes, esto es necesario, te estoy formando. Eso es lo que hace Dios, hermano, en la vida de aquel que le cree. ¿Por qué les menciono esto, hermano? Porque cuando tú te llenas de Dios, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú caminas con Dios, el respaldo de Dios, como les decía, es eminente. Jamás te deja solo, sin importar el camino, sin importar las dificultades, el dolor o las lágrimas. Él está contigo y jamás te abandona
abandona, hermanos. Lo repito, Dios jamás te abandona en medio de cualquier conflicto cuando tú has decidido creer en Él, cuando tú has decidido poner tu vida en las manos de Él. Te cubre, como dice Salmo 91:4, debajo de sus alas estás seguro, hermano. Prueba de ello, hermano, aquí están ustedes sentados. ¿Y cuántos de ustedes han vivido situaciones que los han ahogado? Situaciones que ustedes dijeron, hoy sí llegó mi fin, hoy sí ya no voy a poder seguir más. ¿Cuántos de ustedes han estado en situaciones que de verdad les quitaba el aliento y hoy siguen aquí, sentados? Prueba de que Dios los ha respaldado. Entonces, ¿por qué vamos a seguir dudando de Dios, hermano? Dios te dice, hijo mío, ya viviste la lucha, tranquilo, viene la victoria. Solo tienes que aprender a confiar, yo estoy contigo, te dice Dios. Miren, hay una historia en la Biblia que me encanta bastante y me fascina, y es la de Isaac. Fíjense que Isaac, hermanos, no tenía esposa, pero la Biblia me enseña que él no vivía desesperado buscando una esposa. No vivía diciendo, es que me va a dejar el tren, papi, ayúdame, Jacob, a encontrar algo. Él no vivía así. Dice la Biblia que la postura de Isaac era servir en la casa de Dios. La única preocupación que Isaac tenía era agradar a Dios. Y fíjense, hermanos, que Dios, mientras él hacía esto, Dios se encargaba de su vida. Mientras él hacía esto, Dios sí le estaba buscando una esposa y él no se la había mencionado. Él seguía avanzando en el reino, él seguía preocupándose por las cosas que de verdad sí tienen que importarnos. ¿Qué quiero decirles con esto? Porque ya me imagino los solteros, aleluya, yo sabía que Dios me iba a hablar. Hermanos, no, está bien, arrebato, dice. Pero el punto es, hermano, que cuando tú te preocupas en avanzar, cuando tú te preocupas por las cosas del reino, la respuesta de Dios es el respaldo. Él se encarga de tu vida. Y, hermanos, ya lo dice su palabra en Mateo 6. Primero mi reino y después yo te añado lo demás. Entonces, mire, es que no necesita explicación, no necesita que venga un teólogo y me diga, mira Daniel, Mateo 6, versículo 33, el Señor quería decir, no, dice, busquen primero mi reino, lo demás yo te lo voy a añadir. ¿Qué explicación necesitamos entender para ello? Entonces, ¿por qué vivimos diferente? ¿Por qué nos desconectamos? ¿Por qué lo hacemos caso omiso? ¿Por qué nos preocupamos? Es sencilla la respuesta, porque hace rato le dejamos de creer. Porque hace ratos, hermano, nos dejó de interesar el creerle a Dios y me preocupó. Miren, caímos en el juego del sistema del mundo. Se los decía al inicio. Caímos en aquellas cosas que nos desconectan del propósito. Y para terminar, hermanos, como cuarto y último punto, tenemos que entender, escúchame bien, sin preparación, sin disposición, sin entrega o sin consagración, no hay unción. No lo hay. No hay un mover de Dios. No esperes señales de Dios, mucho menos maravillas, como decía el título de esta prédica. No esperes nada de esto. ¿Dónde comenzó esta historia de los apóstoles en el libro de los Hechos? En la ascensión de Jesús. Y fíjense que Jesús les da una instrucción, una específica, solo una. Les dice, esperen al Espíritu Santo de Dios. Espérenlo. Él va a llegar. Y fíjense, hermanos, que ellos fueron obedientes. Fíjense de que ellos se fueron tranquilos, se fueron unánimes, se fueron orando, se fueron a ayunar, se fueron a consagrarse, se fueron a prepararse para lo que Jesús había prometido. ¿Qué es lo que había prometido, Pedro? ¿Qué es lo que? No sé, pero el maestro dijo que estuviéramos aquí y es lo que vamos a hacer, a alistarnos para lo que Él nos dijo que esperáramos. Cuando de repente, hermanos, llegó el Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés y todo fue diferente. Cuando llegó el día de Pentecostés, los llenó. Y desde aquel día la vida de los apóstoles jamás volvió
a ser igual. Desde aquel día que ellos se llenaron de Dios, su vida marcó un rumbo diferente, un giro de 160 grados, y desde ahí para allá, hermanos, ellos se interesaban en solo el reino de Dios. Todo cambió aquel día. Jamás se puede ser igual, escúchame bien, jamás se puede ser igual cuando lo divino toca lo humano. Tú puedes entrar a una cocina donde están cocinando pescado, y te aseguro que al entrar y salir de esa cocina, te garantizo que vas a salir impregnado a olor de pescado. Lo mismo pasa cuando tú entras a la presencia de Dios. Es extremadamente imposible salir de ella, hermanos, sin estar lleno de Dios. Imposible. Pero eso sucede con vidas que lo buscan. Eso sucede con vidas que han aprendido a creerle a Dios. Eso sucede con vidas que se han determinado a seguir a Dios. Tales ejemplos como los apóstoles. ¿Cuántos entienden de lo que les estoy hablando? Esta llenura, hermanos, te hace sentir el más amado, aun cuando todo el mundo te ha rechazado. Esta llenura te hace sentir, no importa nada más. Yo solo quiero tener solo a Él. Es que si los demás fallan no me importa. Si me quedo solo no me importa. Yo lo necesito a Él. Yo quiero más de Él. Cuando Dios llega a tu vida, hermanos, todo cambia. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos quieren ver una vida poderosa en Dios? Les pregunto de nuevo y más directo. ¿Cuántos les gustaría ver su vida poderosa en Dios? Levanten su mano y traigan el reloj, saquen sus carteras. No, entra en purificación, entra en santificación, entra en consagración, y una vez que hagas eso, disfruta los resultados. Muchas veces llegamos a la presencia de Dios y: Padre, aquí estamos en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Padre, que tengo necesidad, se me acaba de punchar el carro, Señor, y la llanta ya no me sirve, Señor, necesito trabajo, y mi esposa, Señor, se está portando mal, Señor, y seguimos, y somos un perico delante de la presencia. Sí, Señor, amén, yo sé que tú me lo darás, y nos vamos. ¿Y cuántas veces entramos y guardamos silencio? Aquí estoy. Hoy yo solo quiero que tú me llenes. Hoy yo no quiero pedirte nada. Yo solo quiero que tú me empapes de ti. Hoy me siento débil. Hoy yo quiero recibir de ti. ¿Cuántas veces llegamos de esa forma a la presencia de Dios? Fíjense que Moisés jamás volvió a ser el mismo después de la zarza. Jamás volvió a ser el mismo. Obvio, primero vivió el desierto, hermanos, para experimentar maravillas tan gigantescas que Dios tenía. Y los desiertos no es que son lugares favoritos de Dios para llevarte. No, los desiertos, el problema es que es el único lugar donde nosotros le prestamos atención a Dios. Es el único lugar donde nuestro oído se abre y diga: hoy sí voy a escuchar a papá. En el desierto. Por eso Dios dice: bueno, te llevaré al desierto y allí voy a hablar a tu corazón. Es triste porque Dios lo único que quiere de nosotros es la obediencia para evitar este tipo de cosas, pero no lo hacemos y seguimos enfrascados en una vida donde no le hemos dado el control a Dios. Queremos vivir a nuestro antojo, queremos vivir bajo nuestros deseos, no bajo la voluntad de Dios. No queremos a Dios como centro, queremos yo hacer lo que yo quiero, no lo que Dios me ponga en mi caminar. Y nos desconectamos, y por eso entramos a los desiertos. Puedes imaginarte lo que acabamos de leer ahorita en Hechos. Puedes imaginarte por un momento, por un instante, la escena, hermanos, que estaba sucediendo. La gente, hermanos, se entera que los apóstoles se aproximan. La gente se da cuenta e inmediatamente, hermanos, todo mundo, dice la Biblia, sale buscando a correr sus enfermos. ¿Quién les dijo a estas personas que hicieran esto? Los apóstoles no le dijeron: hey, mañana vamos a pasar por esta calle, tengan listos sus enfermitos ahí. Y es como cuando llega el camión de la basura, ¿acuerdan? Hoy viene la basura. No, nadie les avisó nada. Esta gente se dio cuenta y salieron corriendo a sus casas a buscar sus enfermos. Y llegaron, hermanos, a sacarlos. Buscaron sus problemas, sus preocupaciones, sus obstáculos. Salieron a las calles, los tiraron al suelo a presentárselos a Dios. Eso es fe. Y si eso no es fe, dime tú qué será entonces. Y nosotros, que cuando nos dan la papeleta es para que la llenen, no, gracias.
hermana, para que la plasme, no, déjamela pues. Y cuando está ahí, muchos acá, hermanos, en vez de presentar sus problemas a Dios, los esconden. Esta gente los presentaba, hermano, como que si ellos habían estado en la enseñanza de Mateo capítulo 11, verso 28, donde el maestro le decía en una enseñanza: miren, vengan a mí los que estén cargados, los que estén trabajados, yo les doy descanso. Pareciera que esta gente estaba en esa enseñanza, pero muchos acá no lo entendieron, ¿verdad? Que más bien era una invitación de Jesús hacia nosotros, diciéndonos: vengan, vengan, los invito, vengan, acérquense, les estoy extendiendo la invitación para que ustedes me entreguen sus cargas, denme sus problemas, denme sus preocupaciones, yo me encargo de ellas. Eso es lo que está diciendo el Señor en Mateo: yo me encargo de ellas. Esta gente parecía que sí lo entendía, hermanos, y lo que sigue de eso, lo que sigue de eso es de locos, hermanos, porque los apóstoles, dice la Biblia, que no necesitaban ni acercarse a orar, solo con la sombra. Esta gente que estaba en el suelo, en su cama, estos enfermos, eran sanados. Y solo me acuerdo de aquella alabanza viejita que dice: y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro, porque lo que Pedro tenía era el Espíritu Santo del Nazareno. Cuánta llenura había en la vida de estos hombres como para que este tipo de cosas pudieran acontecer. ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó aquí para que esta gente recibiera el mejor día de sus vidas? Porque eso es lo que estaban recibiendo, el mejor día de sus vidas. ¡Qué día tan más hermoso! Pero para comenzar, los apóstoles siempre entendieron que era Dios en sus vidas y no ellos. Eso los mantenía humildes. Ustedes lo leyeron y los alababan grandemente, los elogiaban, los aplaudían, pero ellos sabían que era el Espíritu Santo de Dios, que desde que llegó aquel día a la vida de ellos, todo esto comenzó a suceder. Lo único que tuvieron fue un corazón abierto y una fe puesta en el cielo para poder recibir lo que en ese momento estaban viviendo. Por consiguiente, hermano, como les dije al inicio, la fe de ellos era tan necesaria que todo lo que acontecía, hermanos, a su alrededor era porque le estaban creyendo a Dios. Creían lo que les decía Juan, con lo que el maestro les dijo: pídanle al Padre por mí, en mi nombre, y va a suceder. Ellos lo vivieron y lo creyeron. Y para rematar, hermano, porque no podemos desmeritar esta gente que estaba volcada en fe, porque el hecho de ir a sus casas corriendo a buscar a sus enfermos, a agarrar las camas y irlas a tirar a la calle, y ahí van a pasar, tranquilo, no te movas, ahí vas a ser sano, no te preocupes. Eso, hermano, solo me habla de gente que, estaba llena de fe. Había una fe enorme, hermano. Y si te digo, hermano, que porque dice la Biblia que Dios no tiene sombra de variación. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si te digo, hermano, que Él también está aquí en este momento, ¿cómo está tu fe? ¿Le creerías a Dios? Agarren las piedras ahí en una esquina. ¿Le creerías a Dios? ¿De verdad le creerías a Dios? Y responde sin emoción a ti mismo, porque Él vino aquí por ti. Él preparó este culto para que nosotros pudiéramos recibir de Él. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está receptivo a Él? Porque muchos acá, hermanos, llegaron con preocupaciones, muchos acá llegaron con necesidades, con enfermedades, y hoy Dios te dice en el nombre de Jesús: ven a mí que yo te sano, ven a mí que yo te restauro, ven a mí que yo te doy vida, ven a mí que yo te levanto, ven a mí que yo te doy un cambio a tu vida. Eso es lo que dice Dios para tu vida. Yo recuerdo que un día, cuando mi esposa estaba embarazada, yo la acompañé en todas las visitas al pediatra. Y recuerdo que hubo un día que no pude, que fue el último chequeo. Y cuando recuerdo que ella se fue sola, de repente tardaba, no contestaba la llamada, no sé qué pasaba. Y lo que resulta fue que le dieron una mala noticia estando allá. Se complicó todo,
las cosas se pusieron difíciles, el bebé viene con esto, el bebé lo otro, el bebé aquí, el bebé allá, y comenzaron aquel montón de cosas. Y cuando mi esposa sale de esa sala, sale destruida, triste en su fe. Y fue en Osfubit, y ella se vino desde allá caminando hasta la casa de los doctores ese día. Venía destruida. Y cuando llegó allá, la recibieron los hermanos, me llaman, y recuerdo que yo le digo, pues, ¿qué pasó? Y el doctor, venite, hombre, venite. Cuando yo llego, miren, estaba en el peor día, en el peor etapa de mi vida. Estaba viviendo los procesos más amargos de mi vida. Y cuando yo llego y el doctor me da la noticia que le había dado el pediatra a ella, fue como que un puff a mi vida. Se me aplastó la fe y me entristecí. Me sentí mal. Y el doctor, recuerdo, y la doctora dijeron, vamos y oremos, entremos. Y entramos a la sala donde ellos. Yo iba como caminando en modo automático, porque mi mente se había desconectado desde ratos. Y cuando entramos nos sentamos, y recuerdo que el doctor estaba acá, mi esposa acá, la doctora ahí, y enfrente estaba Sarita. Y estábamos sentados, y el doctor dijo, oremos porque Dios tiene el control. Y empezó a orar. Y aun cuando el doctor empezó a orar, mi mente estaba desconectada, yo no podía ni orar. Me habían echado un balde de agua encima y no hallaba cómo volver de nuevo a vida. Y mientras él oraba, nunca se me olvida, porque yo quería decirle tanto al Señor, pero estaba atorado. Y en aquel momento se levantó Sara de la silla donde estaba, se paró y pasó por en medio de todos, llegó hasta donde mí y me abrazó fuerte. Y yo sabía que había sido Dios. Y cuando ella me abrazó, me dio tanta esperanza el Señor. Ese abrazo significó, tranquilo, yo estoy en control. Tranquilo, yo tengo toda tu vida en mis manos. Mi hijo tiene 5 años, pronto a graduarse de el kinder, y para mí eso es un regalo precioso. Yo sé que muchos de ustedes acá llegaron quizás hasta con la fe destruida, pero hoy Dios quiere reavivarte. Hoy Dios quiere darte eso que tanto le has pedido. La pregunta es, ¿le crees a Dios? Y de verdad, si ustedes le creen a Dios, pónganse de pie. Cierren sus ojos, mis hermanos, porque Él está acá. Gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque para esto nos has llamado. Para esto, Señor, Mateo capítulo 11 se cumple. Y llegamos a ti con cargas. Llegamos a ti, Señor, con dificultades, con enfermedades, con cosas que el médico nos dijo, ya aquí no se puede más, es de por vida. Con cosas que nos dijeron, no se va a poder más, no sueñes, aquí tómate estas pastillas o haz esto. Con cosas que nos dijeron, hey, vas a perder tu matrimonio, vas a perder tu casa. Con cosas que nos dijeron, hey, estás a punto de perder tu trabajo, hey, no vas a poder avanzar, no vas a lograr a seguir adelante. Comenzó el borbandeo del mundo para nosotros, Señor. Pero hoy venimos a ti porque tú dijiste y nos extendiste una invitación tan amplia. Vengan a mí y entréguenme sus cargas, entréguenme sus preocupaciones, entréguenme sus conflictos, entréguenme sus problemas. Yo hoy les doy descanso en el nombre de Jesús. Padre, te entregamos nuestras situaciones. Padre, en las mejores manos no pueden estar que en las tuyas, Señor. Confiando que tú tienes el control. Confiando, Señor, que tú, Señor, tienes ese cuidado de nosotros, Señor. Que así como cuidas de las aves del cielo, cuanto más por nosotros que somos tus hijos, Señor. Que así como cuidas, Señor, de todo lo que está a nuestro alrededor, Señor. Árboles, plantas, naturaleza. Cuanto más por nosotros, Señor, estamos en tus manos. Y desde el día que te entregamos nuestro corazón, desde el día que te dijimos ven a nuestras vidas, desde ese día nuestra vida cambió un rumbo, Señor, y se llama Jesucristo dentro de ellas. Somos vasijas de barro, Señor,
sucias, baratas, imperfectas, pero hay un tesoro que es valioso y es el de Jesucristo en nosotros. Es tu Espíritu Santo, un poder dunámico, Señor, que habita, que vive, que mora en nuestras vidas, Señor. Señor, ven, Señor, y restaura lo que tengas que restaurar. Sana lo que tengas que sanar. Limpia lo que tengas que limpiar. Y que cuando salgamos de esta puerta, Señor, nos llenemos de testimonios. Que cuando salgamos de esta puerta, Señor, tú nos sorprendas. Que cuando salgamos de esta puerta, Señor, vivamos el milagro porque creímos en ti, Señor. Creímos, Señor. No pedimos, Señor, la bendición. Queremos al dueño de la bendición en nuestras vidas, habitando, morando, guiándonos en cada paso, Señor. Porque el sistema del mundo cada día se presenta para aplastarnos. Y nosotros queremos vivir entregados, sumergidos en tu propósito, Señor. Que nada nos desconecte de ti, Señor. Que como vivieron los apóstoles, Señor, queremos vivir nosotros. Porque hoy ni al tobillo, Jesús, ni al tobillo le llegamos. Sánanos, no solo físicamente, sino del corazón. Limpia nuestra mente porque olvidamos la benignidad, Señor. Ver lo bueno en medio de lo malo. Señor, restáuranos porque lo necesitamos. Porque, Señor, nuestra fe muchas veces se apaga y dejamos de verte. Pero hoy, Señor, aviva tu fuego en nuestro corazón. Hoy llénanos, restáuranos, Señor, capacítanos. Y que no nos separemos jamás. Y que no volvamos a ser espectadores, sino, Señor, que vivamos sumergidos en tu reino. Gracias, Espíritu de Dios, porque aquella vida cuya creyó en ti, Señor, hoy se va, Señor, repleta y llena de tu presencia. Aquel, Señor, que no dudó, tú lo envías con el milagro, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice: amén. Hoy sí, pero